Buen día para todos. Muchas gracias por estar conectados en este momento y en este espacio tan importante que nos permiten hacer un encuentro de patologías comunes eh, en la infancia sobre todo, que es como mi referente en este momento. Mi nombre es Catalina Romero Serna, yo soy médica pediatra de la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy vamos a hablar sobre unos puntos claves de infección respiratoria aguda y del pico respiratorio que nos vamos a enfrentar y que ya tenemos algún rezago del año pasado. Para comenzar, no tengo ningún conflicto de interés en esta charla. Los datos que doy en este momento son extraídos de la literatura, los últimos consensos de la OMS y de los reportes semanales del INC y, por supuesto, criterios eh, autocríticos de mi experiencia. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Tenemos entonces, para hablar un poquito de algunos puntos a tratar, algo de introducción muy leve, algo de epidemiología también muy corta, más o menos que nos enfrentamos en las infecciones respiratorias agudas, sobre todo en mi grupo etario, que son los niños, en la prevención y algunos tips para llevar a casa como conclusión. Tenemos entonces que la infección respiratoria aguda es una de las causas principales de morbimortalidad en menores de 5 años. Por supuesto que también incluye el grupo entre los 5 y 18 años, que va nuestro grupo etario a tratar, pero el pico mucho más alto en el que nos vemos enfrentados es en menores de 5 años y el grupo de mayor riesgo, menores de 1 año. Compromete la infección respiratoria aguda, puede comprometer el, el, desde la boca, ¿cierto? Toda la parte de nariz, boca y todo el tracto respiratorio hasta concluir en los bronquios y en la último tracto del pulmón, que es el alvéolo. mm, Donde podemos tener desde infecciones respiratorias agudas muy leves hasta infecciones respiratorias muy severas que pueden terminar en unidad de cuidado intensivo y, como dice nuestro texto, aumentar la mortalidad en niños pequeños. Por supuesto, depende mucho de la inmunidad de cada niño, de si tiene factores de riesgo asociados como enfermedades crónicas, como inmunosupresión, como cáncer o como desnutrición, pero en sí, como toda esa inmunidad que han creado frente a el impacto y el contacto que han tenido previamente con virus. Entonces, digamos que es una de las principales causas de enfermedad y puede ser causada por diversos agentes, como virus, bacterias, hongos, incluso parásitos. Sin embargo, los virus son los que alcanzan mayor porcentaje de ocupación en la etiología de los niños, incluso llegando hasta el 95%. Hay literatura que nos habla desde el 35 al 77%, pero en la mayoría de los textos que uno revisa, de los últimos como consensos a nivel mundial, es que las infecciones respiratorias agudas van más de la mano de los virus en un 95%, sobre todo por ese aumento en esta etapa preescolar y en la etapa escolar de los niños, donde tienen mayor contacto con los virus, mayor contacto con otros niños enfermos y que la probabilidad de enfermarse es alta. ¿Qué tenemos como en el espectro de las infecciones respiratorias agudas? Pueden llegar desde un resfriado común, que es la gripa, los mocos, fiebre, malestar, ¿sí? Las llamadas rinofaringitis y faringitis, que no pasan más allá de ser un momento de molestia, un momento incómodo, los niños no comen, están mocosos, pero que va a pasar en 3 a 5 días, que tiene un pico de fiebre de 48 horas y que probablemente van a pasar sin ninguna complicación. Otra de las enfermedades más comunes en esta época, cuando venimos y hablamos del pico respiratorio, que ya vamos a tocar un poquito más el concepto, es el croup o laringitis aguda. Es ese episodio agudo donde se inflaman, como muestra la imagen, las cuerdas vocales, la laringe, sí, se engruesa, disminuye
el diámetro por donde pasa el aire, donde está la circulación del aire, y por eso se escucha como ese pitico que a veces los niños hacen tras el inicio de un resfriado común, pero que súbitamente termina en un club agudo y es temeroso, o sea, da angustia, porque es ese pitico, ese estridor, entonces es el todo el tiempo el niño y que debemos de consultar a la urgencia, pero así como llega, pasa. Entonces es una de las patologías que pasan rápido con el tratamiento adecuado instaurado en el momento indicado. Ya podemos tener también infecciones respiratorias agudas de mayor calibre, en donde ya pasa el tracto respiratorio superior, empieza a tener compromiso del tracto respiratorio inferior y nos puede hacer una neumonía. Y las neumonías pues pueden ser graves y no graves y dependiendo también de la inmunidad de los niños, dependiendo de los factores de riesgo ambientales, de su comorbilidad y de las personas con las que viven. Entonces tenemos niños con infecciones por neumococo, por falta de un esquema de vacunación completo, por hemófilos influenza, ¿sí? O por los virus de influenza y por supuesto todo lo que tiene que ver con COVID-19. Entonces digamos que venimos desde un resfriado común hasta una neumonía y las otras entidades son la sinusitis y la otitis que también hacen parte del tracto superior y que pueden llegar a tener una incapacidad importante, un cuadro febril prolongado, o no prolongado es la palabra, pero sí de mayores días comparado con el resfriado común. Entonces ya vamos en resfriado común o la gripe, el crudo laringitis aguda, la sinusitis y la otitis, luego nos bajamos a la neumonía y por último los niños con comorbilidad asociada a asma, donde los virus casi siempre exacerban una crisis asmática. Entonces el niño asmático tiene mayor probabilidad de que se pesque un virus durante la etapa escolar y de lluvias y pueda obviamente generar una crisis asmática después de que de pronto podría venir controlada. ¿Qué pasa con las infecciones respiratorias? Y es que tiene una carga de enfermedad alta. ¿Qué es carga de enfermedad? Es que es un motivo de consulta muy alto donde nos lleva a un aumento de congestión de los servicios de salud, incluso llegar al colapso de las consultas prioritarias y de los camas hospitalarias. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo es una carga de enfermedad alta? Es que es la primera causa de consulta en urgencias ambulatorias. Entonces, más o menos en el 2019 en Colombia tuvimos 6 millones de consultas en el año por causas de infección respiratoria aguda. Entonces, digamos que es una causa muy importante de consulta, pero también la primera causa de hospitalización pediátrica, la neumonía, la sinusitis, las crisis asmáticas, que nos dan a su vez un aumento de ausentismo escolar y laboral. ¿Por qué laboral? Porque los papás se tienen que quedar con los niños cuando se enferman. Entonces es el niño que no va al colegio, que está hospitalizado y que su mamá y su papá o dejan de ir a trabajar o deben de conseguir una persona que esté pues como de la mano en esos momentos como de dificultades hospitalarias, ¿sí? ¿Qué pasa con la infección respiratoria aguda? Es que tenemos una mortalidad medida en el 2019 de 519 funciones que había descendido más del 180% con respecto al año 2000. En el 2000 se murieron 1.630 niños por infecciones respiratorias. Y es que el plan decenal del gobierno, si digamos que dentro de sus pautas cada 10 años, hace que uno de o varios de sus puntos a tratar sea la salud para todos, el derecho a tener un servicio de salud adecuado, el derecho a que las mamás lacten los niños, a que tengamos ausencia de tabaquismo, a mejorar esas condiciones socioeconómicas y ambientales del entorno de los niños para obviamente disminuir esa carga de enfermedad por infección respiratoria y se ha logrado. Claramente se ha logrado con las campañas de prevención y promoción, con la instauración de las salas ERAS, que son las salas donde exclusivamente manejamos la enfermedad respiratoria aguda en un lapso de 6 horas y que se manejan niños desde los 2 meses hasta los 5 años y que deberían estar en todas las instituciones prestadoras de salud, que no es así, pero que sí definitivamente en algún momento nos sirven en algunos municipios, sí, y por supuesto en las grandes capitales
el control de esos primeros síntomas y la posibilidad de que lo manejemos de forma ambulatoria más temprana que si no tuviéramos una sala era donde estuviera solamente enfocado el tratamiento en la enfermedad respiratoria. Entonces, digamos que se han hecho muchas intervenciones a nivel nacional y mundial frente al aumento de la infección respiratoria aguda y la prevención que se asocia. Bueno, todos los niños en el mundo tienen aumento de infección respiratoria aguda en ciertas épocas del año cuando van a entrar al jardín, pero más o menos un niño sano puede tener entre 3 y 6 episodios de infección respiratoria aguda en el año. Estamos hablando de 6 episodios en el año, pues obviamente se convierte en una causa muy grande de consulta y de morbilidad para los niños. ¿Qué pasó con la pandemia? En la pandemia del 2021 con el COVID, es que el COVID no, no afectó tanto a los niños en ese momento porque los niños los aislamos del adulto mucho, ¿cierto? Los aislamos de los colegios, los aislamos de los juegos infantiles, de los parques, y eso ayudó a hacer una capa o un escudo, ¿sí? En donde el virus no lo tenían tan al acecho, ¿cierto? De todas maneras, la inmunidad también del niño parece que tiene que ver en que el COVID no fue tan fuerte en los niños y que solamente aumentaba las condiciones críticas en los niños con enfermedades crónicas. Y sin embargo, sí, una cosa buena que trajo la pandemia por COVID-19 fue que también hubo una disminución de la tasa de infección por otros virus. Entonces, el virus sincitial respiratorio, influenza, metaneumovirus, disminuyeron porque los niños no fueron al jardín, no iban a las guarderías, no iban a los colegios y esto, por supuesto, hubo un impacto en salud pública frente a la enfermedad respiratoria. Entonces, sí es una carga de enfermedad importante y por eso hay que prevenirla y detectarla a tiempo. Entonces, ¿qué es el llamado pico respiratorio? Que digamos que fue uno de los motivos por los cuales estamos hablando hoy de enfermedad respiratoria y es que es un momento en el tiempo en el que aumentan las infecciones respiratorias en un, digamos, momento de época climática adicional, ¿sí? Entonces, tenemos en este momento, a hoy, 25 de enero, que tenemos algunos efectos del pico respiratorio del 2023 que empezó en septiembre porque hubo rezagos todavía del pico respiratorio en diciembre. ¿Qué pasa en diciembre y enero con las infecciones respiratorias y por qué aumentan? ¿Por qué aumentan? Porque hay mayor interacción en las fiestas, porque tenemos viajeros procedentes de Estados Unidos y de Europa, donde en el hemisferio norte hay un aumento desde mitad de año, del año pasado, o sea, desde junio del 2023, un aumento de la circulación de virus respiratorios como el sincitial respiratorio, la influenza y el COVID. Entonces, por supuesto, todos los que se contagiaron en los últimos meses en los otros países, en los países nórdicos, y vienen de paseo a Colombia o a Sudamérica, pues se traen los virus. Entonces, por eso aumenta en diciembre. Y las cifras que nos muestra el INC reciente en la tercera semana epidemiológica del país es que COVID-19 del 5 de noviembre al 2 de diciembre se registraron 1.666 casos, pero del 3 de diciembre al 30, 1.647 casos. Entonces, por supuesto, sí aumenta, ¿sí? El contacto de personas enfermas, portadoras de algunos virus, en las fiestas dicembrinas, navideñas y de fin de año, y por supuesto en las vacaciones de los niños. Entonces aquí aumenta el pico en vez de disminuir porque no está en el colegio, pero tenemos otro tipo de virus circulantes externos. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo una posibilidad de que me va a aumentar las infecciones respiratorias y que es ese temido pico respiratorio de abril y mayo, donde hay fenómenos climáticos asociados a lluvias? Sí, aumenta la exposición a virus. Pero ¿qué pasa en Colombia ahorita con el fenómeno del niño? No tenemos acierta, o sea, en este momento un mes exclusivo donde vaya a llover
y donde vamos a tener el pico respiratorio. Entonces, casi que se habla de un pico respiratorio anticipado, ¿sí? Por lluvias anticipadas y cambios climáticos anticipados en este 2024. Sin embargo, haciendo comparación con los datos de INC en enero del 2023 a enero del 2024 y diciembre del 2023 al inicio del año, no, la tasa no ha aumentado tanto. O sea, uno pensaría que no va a estar peor. No, estamos iguales. O sea, los mismos casos que estaban en enero del 2023 están muy similares en el 2024. Sin embargo, vamos a tener que estar muy pendientes, sobre todo en las zonas del país donde la temperatura es mayor, sí, que van a haber ciertas lluvias anticipadas y con el fenómeno del niño van a traer virus de otras partes. Entonces ahí se activa la alarma de las infecciones respiratorias, aumento de infección por COVID-19, que no la podemos olvidar, sí, es una enfermedad que se nos queda y que para eso está la vacunación y que ahorita vamos a hablar. Viene el virus de influenza y el BSR, que es el virus sincitial respiratorio, que afecta mucho más a los niños menores de 2 años y con alguna comorbilidad como la prematuridad. ¿Qué pasa ahorita también con el calendario escolar? Muchos de los sitios son calendario escolar entonces empieza el colegio ahorita en febrero o finalizando enero y febrero de nuevo, vuelven otra vez a retomar actividades escolares después de vacaciones y los niños con el ingreso al jardín, pues por supuesto van a tener mayor circulación de virus sincitial respiratorio, enterovirus, rinovirus, adenovirus e influenza. Por eso es muy, muy, muy importante tener un espacio de prevención tanto en casa como en los colegios para evitar la propagación de los virus respiratorios. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre la prevención, que es lo más importante. ¿Qué pasa cuando el niño entra al jardín? Hay que lavarle las manos, hay que limpiarle su carita, hay que cambiarle el uniforme, porque ahí se traen absolutamente todos los virus que los pueden, pues obviamente, crear enfermedad en los siguientes días. Entonces vamos a estar atentos al pico respiratorio que, digamos, está proyectado para abril y mayo, o sea, más intenso, pero vuelvo y les digo, tenemos un rezago del pico respiratorio del 2023, entonces enero, febrero y marzo, como no sabemos cómo se va a comportar el clima y que probablemente van a haber algunas lluvias anticipadas iniciando marzo, vamos a tener un mayor pico de circulación de virus respiratorios y por ende de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo más importante del pico respiratorio? Sí, primero, saber que existe. Segundo, de que causa un nivel de enfermedad muy alto en los pacientes, sobre todo en las edades de riesgo, que son menores de 5 años y mayores de 60 años, y que tenemos todas nuestras herramientas para hacer prevención. ¿Qué es la prevención? Es evitar de que el niño o se infecte, y si se infecta, evitar o tener claros las recomendaciones de manejo en casa para evitar ir a aumentar el número de personas en los servicios de salud, a congestionar y pues obviamente se vuelve más caótica la atención y la mejoría de los niños, que es lo que buscamos. Entonces, frente a la prevención es muy, muy, muy importante tener un espacio libre de exposición a humo de cigarrillo. Miren, el humo de cigarrillo es el principal factor de riesgo de producción de enfermedades respiratorias crónicas, tanto en niños como en adultos. Segundo, es un factor de riesgo para muerte súbita del lactante. Y además de esto, aumenta el riesgo de un espacio contaminado y genera mayor inflamación en la vía aérea. Lo otro es que el uso del tapabocas o cuando ya tenemos infección respiratoria en los adultos, la tenemos identificada, es muy importante que los adultos se cuiden de tener contacto directo con los niños y por supuesto si yo tengo gripa pues debo alejarme de niños recién nacidos, de niños con enfermedades crónicas como cáncer o adultos mayores con una comorbilidad muy amplia. Entonces es mi responsabilidad, si tengo síntomas respiratorios, pues portar el tapabocas, por supuesto lavarnos las manos y evitar el contacto directo con personas de riesgo o que
potencialmente se van a infectar. Una de las cosas o de los puntos protectores o factores de riesgo de protección para los niños es ser alimentados con leche materna. Sabemos todos los beneficios que tiene la leche materna, toda la carga de inmunoglobulinas que trae, incluyendo la que más tiene o las de las que más tiene la inmunoglobulina A, que hace un tapete de protección y como una barrera y un escudo frente a infecciones virales, bacterianas en todo el tracto respiratorio y gastrointestinal. Entonces es muy importante lactar a los niños y es un factor es un factor de protección para niños menores de 6 meses de edad que deben de seguir con su lactancia materna si así estemos enfermitos. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses hasta los 2 años o más si la mamá y el bebé, por supuesto, llegan a ese acuerdo de relación binomio mamá e hijo. Entonces, somos defensores de la lactancia materna y defensores de ambientes libres de humo de cigarrillo y tabaquismo para nuestros niños. Siguiendo con todos los tips de la prevención de enfermedad aguda, respiratoria aguda, además de la lactancia materna, tenemos que cerciorarnos y asegurar una alimentación completa, adecuada para los niños y por supuesto los adultos, pero es muy importante la alimentación saludable, el consumo de carnes de origen vegetal, animal, eh, todas las vitaminas que provienen de las verduras, de las frutas, leguminosas, disminuir, por supuesto, el consumo de alimentos no nutritivos o ricos en azúcar. Entonces, un niño bien alimentado, con un aporte adecuado de hierro, con un aporte adecuado de nutrientes y vitaminas y minerales, pues tiene todas las posibilidades de tener activo todo su sistema inmune, donde circular todas las proteínas que nos van a ir a ayudar a la defensa, ¿sí? Y un niño bien alimentado es un niño libre de anemias, un niño libre de riesgo también mayor de enfermedades y por supuesto las respiratorias. Entonces, lactancia materna y alimentación complementaria saludable, completa y oportuna. Y lo otro muy, muy, muy grande que ha impactado en la prevención de las infecciones respiratorias, por supuesto, es el esquema de vacunación completo. Tenemos que asegurar, verificar siempre el esquema de vacunación en los niños, en los recién nacidos, su vacunación BCG, tuberculosis y, bueno, hepatitis B, pero viene 2, 4 y 6 meses todo el complejo de virus y de bacterias que son de predominio o que les gusta el pulmón. Entonces ahí viene hemófilos influenza, el neumococo, bordetella pertussis, en donde vamos a proteger a ese niño a partir de los 2 meses de infecciones bacterianas potencialmente generadoras de infecciones respiratorias agudas muy graves. ¿Qué niños se vacunan contra, digamos, la protección del virus sincitial respiratorio? Los niños prematuros por debajo de la semana 32 con la vacuna del palivizumab, que es una de las condiciones, digamos, en salud adecuadas para los niños prematuros y así disminuir la infección con el virus sincitial respiratorio. Entonces, asegurar el esquema de vacunación. Ya viene a partir de los 6 meses el esquema de influenza y el esquema de vacunación contra COVID-19. Entonces tenemos en nuestras manos, ¿sí? Todas las herramientas, ¿sí? Con un esquema de vacunación muy completo, uno de los mejores de Latinoamérica, que es el colombiano, en donde hay un cubrimiento adecuado de las infecciones o digamos de los agentes etiológicos de las infecciones respiratorias que aumentan, ¿sí? Dependiendo de las épocas del año y por eso depende también los refuerzos, 2, 4, 6 meses, 6 meses influenza, 7 meses, a los 12 meses viene otra vez el refuerzo, viene la triple viral, refuerzo de neumococo, influenza, a los 18 meses ahorita, tras el nuevo esquema de vacunación en el 2023, la actualización, viene el refuerzo con pentavalente, ¿sí? Y bueno, allí viene fiebre amarilla y refuerzo otra vez de triple viral y obviamente el esquema ya hasta los 5 años, otra vez con DPT.
Entonces es muy importante llevar a los niños a las jornadas de vacunación, a los centros de salud. La vacunación es abierta, es gratuita, es sin barreras administrativas y así se da el cumplimiento en todo el territorio nacional. Entonces los invito a que sus niños estén vacunados y por supuesto los adultos mayores de 60 años o con comorbilidades estar vacunados contra la influenza. Viene también una de las cosas súper importantes para prevenir la enfermedad respiratoria aguda es tener muy claro cómo está creciendo mi hijo, cómo va de peso, de talla, cómo va en su desarrollo. Entonces, tener siempre la certeza de que estoy llevando los controles de forma adecuada, que me están vigilando su crecimiento, su ganancia pondoestatural, su desarrollo, hace también que disminuyamos la posibilidad de tener enfermedades respiratorias agudas. Entonces, estar siempre muy atento a los controles. Perdón. Uno de los grandes impactos digamos, de este siglo ha sido el lavado de manos. Entonces, es de los pilares fundamentales de la prevención de la enfermedad respiratoria aguda y de muchísimas enfermedades por contacto. Pero lavarnos las manos antes, después de tener contacto con alguien que tenga síntomas respiratorios, después de llegar de nuestros trabajos, después de llegar del colegio, por supuesto, antes y después de manipular alimentos, de ir al baño, hace que disminuya la posibilidad de que hagamos una propagación de los virus. Se vio en la pandemia que una de las cosas más importantes que impactaba en erradicar, digamos, el virus, el COVID-19, de las superficies, de los alimentos, de lo que manipulamos y por supuesto de las manos, era un lavado adecuado. Los invito a lavarse las manos con jabón, no tiene que ser un jabón quirúrgico, el jabón de la casa, aproximadamente por 60 segundos. Obviamente hay un protocolo de lavado de manos para los que trabajamos en el área de salud, pero sí los invito a que en casa enseñemos a nuestros hijos a lavarnos las manos después de que llegan del parque, después de que llegan del colegio, antes de comer, para que disminuyamos la posibilidad de infecciones respiratorias. Entonces, una de las cosas más importantes que impacta junto con la vacunación son esos dos hallazgos de la historia donde sí hay un impacto grandísimo en la prevención de la transmisión de enfermedades, en este caso lo que nos compete, respiratorias y por supuesto de virus respiratorios. Otra de las cosas que nos ayuda a la prevención y que ya manejo en casa es tener las habitaciones ventiladas, es abrir ventanas, es que el aire circule, ¿sí? No el encierro, si tengo una persona con infección respiratoria, pues no lo puedo encerrar en un sitio para que el virus se quede allí, sino que tenemos de recircular el aire para mejorar. Y algunas de las recomendaciones para la casa es que cuando tengo malestar, infección respiratoria, obstrucción de la nariz, la famosa gripa, o estoy empezando una sinusitis, o estoy empezando, digamos que el inicio de una neumonía es una gripa, debemos de lavarnos la nariz. O sea, una nariz aseada disminuye esos síntomas respiratorios como la tos, sí, disminuye la irritación de la vía aérea, ¿ya? Y eso nos ayuda a tener permeabilizada la nariz, mejor respirar y, por supuesto, evitar empeoramiento del cuadro respiratorio, que puede ser muy leve, pero puede terminar, obviamente, en infecciones muy graves. Entonces, en esta diapositiva, tres cosas muy importantes: lavado de manos, ventilación de los hogares y el aseo nasal. Hay muchas formas del aseo nasal, depende de cómo tengan ustedes la técnica, se les ha enseñado el pediatra, el médico, lo hayan visto. Realmente ahorita lo que se indica es que sean sentados, eh, inclinados un poco hacia adelante, ¿sí? Y el dispositivo que tengan, que en la mayoría son jeringa, él pegue la solución salina en oblicuo hacia el tabique para que retorne el agua por la siguiente fosa nasal. Es mejor sentado que acostado, disminuye ese estrés de los niños, sobre todo de los pequeños, y también angustia de los papás, y sí definitivamente mejora la progresión de las infecciones respiratorias. Y bueno, hay un montón de tips para la prevención. Una de las cosas es aprender a estornudar. Debemos de o taparnos la nariz o poner
el codo, como nos enseñaron con el COVID, es una de las, digamos, como actuaciones o como cosas que se quedaron, porque sí definitivamente hace una barrera de propagación del virus. Estar súper bien hidratados, la mejor forma de hidratarnos es el agua, ¿sí? Es la mejor forma de tener disminución de secreciones y humectación de las mismas y poder sacarlas fácilmente y evitar, con esta diapositiva quiero invitarlos a evitar automedicarse, tanto adultos como niños, no ir a la farmacia, que le doy, no, pues del antibiótico, amoxicilina, de una cosa de la otra que usualmente no funcionan y que usualmente pues no empeoran el cuadro, pero sí pueden dar otras cosas adicionales como diarrea, pero sí creamos resistencia ante bacterias que no existen en ese episodio. Entonces, cuando yo doy un antibiótico a la de nada, ¿sí? A la guachapanga, lo que hago es que voy a aumentar la resistencia antibiótica para un futuro uso adecuado. Entonces, evitémonos resistencias, la mayoría de las infecciones son virales, el virus se muere solito, empieza hoy, dura 24 horas a 48 febril y dura entre 3 a 5 días o 7 en su máxima expresión, pero usualmente pasa sin complicaciones. Obviamente tenemos que estar pendientes de signos de alarma, que ya vamos a hablar de ellos. Entonces, siempre tener en cuenta cuándo yo me puedo complicar más y me puedo complicar más si soy un adulto mayor, por supuesto, mayor de 60 años, niños menores de 5 años, especialmente los menores de 1 año de edad, y cuando tengo factores de riesgo asociados como enfermedades crónicas como el asma, niños con displasia broncopulmonar, son esos niños que han sido prematuros, que han utilizado o que han requerido ventilación mecánica por mucho tiempo, u oxígeno, la presencia de humo y cigarrillo en casa y algunas situaciones especiales de inmunocompromiso como el cáncer, la desnutrición, infecciones por VIH, que llevan a los niños obviamente a tener un sistema inmune golpeado, fracturado, en donde no funciona como debe ser y entonces los virus hacen que un virus que es leve se convierta en una infección respiratoria muy grave y severa que puede terminar en la unidad de cuidado intensivo o incluso en la muerte. Entonces, siempre tener en cuenta estas situaciones especiales. Todos los cuidados generales de la infección respiratoria, hay un algoritmo, un acróstico que es el FALTA, ¿sí? Que es conocido por todos, que el Ministerio de Salud lo, lo que lo da, sí, en sus signos de alarma a nivel nacional, en las salas ERA, y es siempre tener como claros algunos aspectos, y es el manejo de la fiebre, ¿sí? Entonces hay que manejar la fiebre del niño, digamos que el primer medicamento que utilizamos es el acetaminofén, que es el que tiene menos reacciones adversas, en donde la dosis por peso es muy segura, es un medicamento seguro, si lo usamos en el momento seguro, la dosis segura, en el intervalo que es. Bueno, entonces obviamente no abusar, evitar los AINES, solo manejo con acetaminofén y manejar la fiebre. La alimentación, seguir con nuestra lactancia materna y seguir con nuestra alimentación. Si el niño no recibe, aumentar los líquidos, ¿sí? Aumentar la exposición a una buena hidratación, si es necesario sales de rehidratación oral, si es el caso, ¿sí? Y agua, por supuesto. Y ofrecer alimentos en poca cantidad, de mayor peso biológico, ¿sí? Que sean de alto valor biológico y fraccionados por si duele la garganta, si están con un desgano, no quieren, no ir a generar de pronto episodios de emesis, de vómito. La tos es un mecanismo de defensa de la vía aérea porque tengo una irritación, una inflamación aguda, o bueno, puede llegar a ser crónica, pero la tos no es mala. Sí, obvio nos desespera a todos como papás escuchar al niño tos y todo eso, y algunas situaciones especiales nos harán tomar otras decisiones de manejo y de tratamiento. Pero digamos que la tos no es mala, aumenta, por supuesto, con las secreciones. Entonces, si yo hago un buen lavado nasal, el moco no me lo trago hacia la vía aérea, no me produce irritación de la vía aérea superior y no tos, o sea, la tos disminuye si yo también tengo limpia la nariz y permeable. Entonces, tener muy, muy en cuenta eso. Obviamente, si ya tengo signos de alarma,
tos que me provoca vómito, tos que me provoca morado en la boca, dificultad respiratoria asociada, no tolero los líquidos, vomito todo, no acepto alimentación, vomito, la fiebre es muy alta, pues por supuesto que tendría que consultar y ya vamos a revisar los signos de alarma. Entonces, ¿cuándo acudir a urgencias? Después de que yo tengo a mi hijo con un resfriado durante 2, 3 días, tengo moquitos, malestar, fiebre, lo cuido en casa, le doy más líquidos, lo pego al seno materno, le doy su acetaminofén para el control de la fiebre, le lavo la nariz y estoy súper pendiente, probablemente el niño se pueda manejar en casa y no tengamos que acudir a los servicios de urgencias que en los picos respiratorios están más congestionados y casi siempre pues en condiciones ya de estar en un confort en un servicio de urgencias por tantas personas. Entonces evitemos ir a congestionar el servicio de urgencias si no es necesario. Si el cuadro clínico que yo les estoy planteando, 48 horas, fiebre que se dé fácil con la acetaminofén, respira bien, tiene moquitos, come y no vomita, si sea poquito, pues es un niño que probablemente en 72 horas va a estar bien y ya haya pasado la infección viral. Pero por el contrario empieza así, pero rápidamente progresa a signos de dificultad respiratoria, se mueve la nariz para respirar, se pone morado los labios, hace respiración rápida, saca la panza para respirar. Siempre digo que empieza a hacer un desbalance entre el tórax y el abdomen y se queja el o el niño que tiene esa dificultad como para respirar, pues inmediatamente hay que llevarlo por urgencias. Es un niño que ya pasó de ser una gripe, que de pronto está haciendo una neumonía, de pronto está haciendo una crisis asmática o tiene progresivamente un cuadro de infección muy grave, entonces nos tenemos que pellizcar inmediatamente, llevarlo a urgencias, ese niño probablemente entre en una unidad de cuidado especial. Entonces no vamos a dejar que llegue allí, pero sí apenas tengamos algún signo de alarma inmediatamente y consultar al servicio de urgencias. Signos de deshidratación, come y todo lo que come lo vomita, no tolera sales de rehidratación oral, ojos hundidos, llanto sin lágrimas, lengua seca, no orina en todo el día, ese niño está deshidratado, no come nada y aparte todo lo vomite, pues obviamente se nos va a deshidratar, entonces vómitos incoercibles, mayor de 6 episodios de vómito en una hora, nos dicen y nos alarman que ese niño se va a poner peor, que ese niño se puede deshidratar, entonces no esperemos a que se deshidrate, si ya tiene eso, pues inmediatamente nos vamos a urgencias. ¿Sí? Ahora entonces, el niño que convulsiona, el niño que tiene movimientos anormales, es un niño de riesgo y tenemos que consultar. Fiebre persistente, difícil control, es decir, lleva 3 días de fiebre, empezó con 38, 39, 39, empiezan 39, 39,5 y ya luego empieza la efervescencia y pasa. Pero cuando se quedan ese 39,5, 39, 39,5, 40, 3, 4, 5 días, pues obviamente se sale un poco de lo normal, puede que siga siendo el mismo virus, pero se sale un poco de lo esperado y tiene algún otro también signo de alarma, pues yo les recomiendo por favor que vayan al servicio de urgencias. O si está muy dormido, no despierta fácilmente, también tenemos que ir. Entonces el niño somnoliento, que no es capaz de deglutir, que no recibe nada, que está deshidratado y no tolera las sales de rehidratación oral, no recibe ni agua, tiene movimientos anormales, no orina o tiene dificultad para respirar, es un niño que está crítico y que tenemos que llevarlo al servicio de urgencias. ¿Listo? Entonces, ya saben pues cuándo llevar a los niños a urgencias, no por ir a congestionar, sino claramente con signos de alarma presentes. Y por último, ya para terminar, un tips para llevar a casa, simplemente atentos al pico respiratorio que va a estar anticipado este año. Entonces tenemos algunas huellas del último pico del 2023 y vamos a empezar con unas lluvias precipitadas y el fenómeno del niño que nos va a aumentar la circulación de virus. Las variantes del COVID-19, pues no las vamos a hablar acá, pero existen y probablemente van a empezar a estar más activas, sincitial respiratorio y adenovirus, que son como los virus que más se dan en esta etapa de la vida. Cuidados de infección respiratoria, ya saben, los cuidados generales, atentos a la fiebre, al aseo nasal, a la hidratación, a la alimentación, ¿sí? Y a tener ese niño pues en confort para que no se nos vaya a progresar.
La prevención es el pilar fundamental realmente de la infección respiratoria. La infección respiratoria, lo principal no es que nos dé, sino detenerla, ¿cierto? Prevenirla. Lavado de manos, esquema de vacunación completo, ausencia de cigarrillo en casa, todas las medidas generales que les hablaba ahorita, ¿sí? Ventilar la casa, evitar el contacto con personas enfermas, y es inevitable lavarnos las manos y el uso de tapabocas. Y por cuarto, los signos del alma que hablamos ahorita de consulta, ¿sí? Dificultad para respirar, morado los labios, que se llama cianosis, dificultad progresiva, saca la panza, se pone morado, está deshidratado, no come nada, todo lo vomita, convulsiona o no despierta fácilmente, a urgencias. Entonces, pues básicamente estos eran unos puntos eh, de recorderis y de un pincelazo del pico respiratorio. Por supuesto, no traje números ni estadísticos porque la idea era saber y entender que los cambios climáticos, un poco las lluvias anticipadas y la rotación de virus hace que se presenten las infecciones respiratorias en los grupos como de riesgo, que son los niños menores de 5 años y mayores de 60, y que está en nuestras manos poder prevenir la propagación de los mismos, tanto en casa como en jardines infantiles, y por supuesto acudir al servicio de urgencias cuando sea completamente necesario. Les agradezco a todos su atención. Espero que esta charla haya sido de ayuda para seguir ampliando nuestro conocimiento. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Aquí les muestro una foto bellísima de un atardecer y muchas gracias a todos por su atención. Un feliz día para todos y nos veremos en otra oportunidad. Gracias por la invitación y espero seguir compartiendo estos espacios. Muchas, muchas, muchas gracias.